Pues ahora sí, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este módulo en que veremos dos temas fundamentales para el derecho electoral, que son los partidos políticos y las candidaturas independientes. El día de hoy nos vamos a enfocar en la figura de los partidos políticos y el día de mañana en las candidaturas independientes. La verdad es que yo siento que ambos temas son tan amplios que no creo que sea muchas veces suficiente el tiempo que se nos da en este diplomado, pero por ello también les invitamos a que se inscriban posteriormente quienes así tengan interés en tener un panorama más completo y amplio de los partidos políticos, pues contamos con un diplomado exclusivo sobre partidos políticos y justicia intrapartidaria. Entonces, pues también les invitamos a que se inscriban a este diplomado, dado que lo que abordamos aquí sobre partidos políticos, pues es muy poco. Y la verdad es que es un tema fundamental, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar con el tema de los partidos políticos. A mí me gustaría que fueran reflexionando, bueno, fuéramos todos juntos, juntas, reflexionando en torno a la importancia de los partidos políticos, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo ven? ¿Los partidos políticos son necesarios para la democracia? ¿Son indispensables? ¿Se encuentran en crisis? ¿Son algo que no necesitamos? ¿Podemos prescindir de ellos? ¿Cómo ven ustedes el futuro de la democracia? No sé si alguien quisiera compartirnos alguna idea, alguna reflexión sobre estas preguntas. ¿Cómo ven ustedes? Muy buenos días, Gabriela, te escuchamos. Qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues creo que sí es necesario un sistema de partidos, pues en una democracia, porque, no sé, justamente ayer estaba reflexionando eso, que qué pasaría si no tuviéramos partidos políticos o una representatividad, ¿no? Yo creo que no estamos como preparados para nosotros gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces sí es necesario esto, pero sin duda hay una crisis muy fuerte en la democracia representativa y pues en los partidos políticos, porque ya no hay confianza, ya la ciudadanía ya no tiene confianza en ningún partido político y precisamente por eso nacen pues las candidaturas independientes. Pero creo que sí es importante rescatar este sistema de partidos que todavía puede tener pues sus beneficios, obviamente. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Tocas aspectos importantísimos, ¿no? De entrada, la reflexión que haces y que nos compartes, ¿no? De que hiciste el día de ayer, de si podemos vivir sin partidos políticos, es una pregunta que se van a hacer los primeros estudiosos y estudiosas de los partidos políticos desde principios del siglo XX. Estoy pensando en Ostrogorsky, en Michels, en diferentes autores. Ahorita se me fue el nombre de esta autora, a Simone Weil. Por ejemplo, a Simone Weil y Ostrogorsky nos van a decir contundentemente que podemos prescindir de los partidos políticos. Nos van a decir que el futuro de la democracia es sin partidos políticos, pero son, la verdad, son los menos los académicos y académicas que nos recomiendan vivir sin partidos políticos, ¿no? La mayoría de los estudiosos nos van a decir que son necesarios para la democracia. Entonces me parece importantísima esta reflexión que nos comparte Gaby. Otro punto que nos comparte Gaby, la falta de confianza. Vamos a ver que es uno de los indicadores más relevantes para hablar de la llamada crisis de la democracia representativa, de la llamada crisis de los partidos políticos, justo la disminución acelerada que no cambia
esta tendencia de desconfiar en los partidos políticos, además de la pérdida acelerada de militantes de los partidos políticos. Tan solo un dato: en 2019, los 7 partidos políticos nacionales que contaban con registro en ese momento perdieron en conjunto 70% de sus afiliados. O sea, 70% de los militantes de las y los militantes se salieron, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Pues justo es lo que tenemos que analizar. Y bueno, y justo como nos dice Gaby, en ese contexto de desconfianza, de crisis de la democracia representativa, de descontento también en general hacia la democracia, es que el sistema político intenta oxigenarse, y una de esas vías van a ser las candidaturas independientes, la democracia participativa, los mecanismos de democracia directa, etcétera, etcétera. Pero muchísimas gracias, Gaby. Vamos a ver quién más nos quiere aquí compartir alguna reflexión, alguna idea. Vamos a escuchar a Jonathan. Muy buenos días. Buenos días, maestra, compañeras, compañeros. Nada más un pequeño comentario. En mi punto de vista, creo que los partidos políticos sí están en crisis, porque precisamente ligado a lo que acaba de mencionar, la pérdida de confianza, que no se tienen, pues ya, pues confiabilidad, ¿no? En estos medios que siguen siendo los filtros de la democracia, ¿no? Me parece que desafortunadamente, pues a raíz de que se incluye esta figura de candidaturas independientes en nuestro sistema, pues hubo ahí como un despertar, como un aliciente, pero ya en 2018 y ahora parece una continuidad en 2021, pues ha venido decayendo este interés por las candidaturas independientes, ¿no? Como que los partidos políticos siguen absorbiendo o siguen pues adueñándose de la arena política, y parece que la legislación actual vigente pues sigue siendo pues menos para incentivar las candidaturas independientes que para fomentarlas, ¿no? Un pequeño comentario, gracias. Al contrario, Jonathan, gracias a ti. Pues sí, tienes mucha razón en el sentido de que en un principio, ¿no? Las candidaturas independientes parecían que estaban oxigenando adecuadamente el sistema político. Los partidos políticos, ¿no? Empezaron a ponerse más las pilas, si me permiten esta expresión coloquial. Incluso vimos, vamos a ver mañana específicamente, que hubo una oleada, una contrarreforma en los congresos locales para tratar de evitar que esta ola independiente pudiera poner en riesgo el status quo de los partidos políticos en los congresos locales. Pero, pues sí, vemos que, entre otras razones, como bien señala Jonathan, las reglas que en muchos de los casos pues parecen desincentivar la participación de las candidaturas, hace muy complejo que esta figura sea realmente un contrapeso fuerte, ¿no? A la figura de los partidos políticos. Mañana lo discutimos con calma, todas estas reglas de las candidaturas, pero pues me parece fundamental lo que nos acaba de mencionar Jonathan para estas 2 sesiones que vamos a tener, ¿no? Irlo teniendo en el análisis, en el tintero. Muchísimas gracias. Y vamos a escuchar finalmente a Enrique Fregoso, que me da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días. Perdimos a Enrique Fregoso. ¿Se desconectó? No, ya no lo veo. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Muy buenos días. Perfecto. Gracias, maestra, y gracias a todos los compañeros. Pues el comentario va dirigido a que evidentemente sí se necesitan los partidos políticos para una democracia, pero yo creo que desde que existen los partidos han estado en crisis, a excepción uno, ¿no? Que fue el partido hegemónico, porque bueno, aunque hubiera otros partidos en ese momento, pues no había otra competencia más que ese, ¿no? Yo creo que en ese tiempo no tuvo crisis ese partido en especial. De unos años para acá, unos bastantes años para acá, yo creo que todos los partidos están en crisis, por ende ha sido la generación de partidos y partidos y partidos y partidos, y un partido se cuelga de uno, y un partido se cuelga del otro y se cuelga del otro, solamente para obtener el registro,
y desde mi punto de vista, pues son partidos muchas veces que no ofrecen nada o ofrecen lo mismo que otros grandes, ¿no? En el caso de los partidos de izquierda, pues bueno, pues todos en teoría ofrecen lo mismo, ¿no? Pero al final del día se van colgando de los grandes. No sé, podría mencionar varios partidos, el Verde, ¿no? Que supuestamente es ecologista y vota en contra de unas energías limpias, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que los partidos siempre han estado en crisis, ¿no? Ya ha sido un brincadeo de partidos en partidos, por eso le dicen grillos, ¿no? Porque andan brinque y brinque y brinque y brinque de un lado a otro. Entonces yo creo que siempre han estado en crisis y sí son necesarios, pero yo creo que sería de reducir la cantidad de partidos políticos y realmente ver qué plataforma política tienen, qué es lo que nos ofrecen a nosotros como ciudadanos, ¿no? Ahora ya están las candidatas independientes, pero bueno, también, pues muchas veces gente que estuvo en un partido político, ¿no? Entonces, bueno, ver qué plataforma trae como candidato independiente y evidentemente ofrecerles mayor apoyo en cuestiones económicas, porque pues hay mucha diferencia entre los apoyos y promoción, ¿no? Entonces, ahí es algún tema muy medio escabroso y bueno, como comentario así comercial, les recomiendo el diplomado de partidos políticos. Muy interesante, ¿vale? Gracias, eso era mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por la recomendación de este diplomado en partidos políticos, que esperemos que no te nos aburras en esta sesión porque vamos a retomar elementos centrales del diplomado, vamos a retomar, ¿no?, el concepto básico de partido político, algunas ideas que ya vimos en el otro diplomado, pero me encanta que digas esto, ¿no?, de que los partidos políticos siempre han estado en crisis, ¿no? Y no solo en México, como bien nos pones los ejemplos, sino en el mundo. Bueno, y tal vez no sea la palabra exacta crisis, pero lo cierto es que vamos a ver justo ahorita que históricamente han tenido una mala percepción los partidos políticos, ¿no? En un primer momento se pensaban que eran algo indeseables, después vamos a ver que se van a convertir en un mal necesario, finalmente van a decir, bueno, está bien, son importantes para la democracia, los vamos a constitucionalizar después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que históricamente como que no han tenido mucha simpatía por parte de los teóricos políticos, la academia y no se diga la ciudadanía. Tal vez el momento de mayor auge fue cuando se crearon los partidos políticos de masa y ahorita vamos a ver algunas hipótesis interesantes de por qué entonces podríamos dudar de llamarle crisis de los partidos políticos, porque ese momento en que fueron partidos políticos de masa tuvo una razón específica y Luis López Guerra nos va a decir que es porque no había radio y televisión. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Muchas gracias, Enrique. Me parece fenomenal este apunte que nos haces, ¿no? Entonces, Gracias. vamos a ir justo analizando y matizando, ¿no? Estas primeras lecciones que tenemos sobre los partidos políticos, estos primeros conocimientos, pero lo cierto es que, ¿no?, cuando nos hablan de los partidos políticos, ahorita veía la cara de Elizabeth cuando hablábamos del Partido Verde y es así como de, ay, no, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Hay partidos que la palabra partido, pensar en la forma en que actúan en la democracia, las malas prácticas nos generan generalmente un mal de cabeza, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer, vamos a pensar juntos, juntas, cuál es como el estado de la cuestión en México, de estas figuras que deben de ser el canal principal, el vehículo de la representación política en México y pensar a futuro, ¿no? ¿Qué podríamos o qué tenemos que ir haciendo para mejorar la representación política en general? Elizabeth Ordóñez nos escribe, considero que los partidos políticos como base de la representación de la ciudadanía, y me uno a la compañera Gabriela, que ellos están en decadencia. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues bueno, vamos a empezar con la exposición. Agradezco estas primeras participaciones, estas primeras reflexiones que justo tienen como objetivo
pues que nos vayamos problematizando nosotros mismos, ¿no? Sobre las creencias que tenemos en torno a los partidos políticos, que compartamos algunas perspectivas y que veamos cuáles van a ser las problemáticas entonces que intentaremos abordar en estas 2 sesiones, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos rápidamente, lo vamos a ir haciendo muy rápido, porque, insisto, tenemos muy poco tiempo para hablar del tema de los partidos políticos, pero vamos a recordar, ¿no? Lo básico, ¿qué es entonces un partido político? Pues vean ustedes, en resumen, el partido político surge. Antes de definirlo, me gustaría como platicarles, recordarles, porque ustedes ya lo saben muy bien, simplemente es para refrescar nuestro conocimiento. Los partidos políticos surgen como tal en la modernidad. Son un producto completamente moderno. Esta es la tesis, la hipótesis, lo que nos dice Giovanni Sartori en este famoso libro que tiene de partidos y sistema de partidos, que es un clásico, ¿verdad? Y que es muy recomendable su lectura para quienes están interesados en profundizar en torno al estudio sistemático y más profundo de los partidos políticos. Entonces, eh, Giovanni Sartori sostiene que los partidos políticos son entonces un producto moderno, porque en la antigüedad lo que existían no eran partidos, sino facciones. Los partidos políticos son un producto moderno porque van a apelar a principios abstractos, a principios generales que van a, como es el bien común, el bienestar general, la democracia, la república, y eso no se había visto antes, ¿no? En la antigüedad, porque como bien sabemos todas y todos, pues siempre ha existido la política, las relaciones de poder, la organización política, la administración pública, incluso es tan antigua como las mismas civilizaciones humanas. Pero Sartori sostiene, ¿no? Que los grupos políticos que podíamos ver, ¿no? Desde las asambleas en la polis de las ciudades-estado del mundo helénico, las diferentes corrientes políticas en el mundo romano, en el medioevo, eh, también durante la Revolución Francesa, ¿no? Los jacobinos, los girondinos, incluso Giovanni Sartori nos va a decir que los Tories y los Whigs, que son las primeras fuerzas políticas que surgen en el Parlamento inglés, nos va a decir Sartori que todas estas eran en realidad facciones, porque solo estaban viendo por el interés de un grupo, por el interés de una parte, ¿no? Y entonces, ahora que menciono esto de parte, es aquí donde podemos ver cuál es la atracción semántica, el origen etimológico de la palabra partido. Partido viene de partir, de partire, que significa partir o dividir, y es por ello que generalmente tiene una atracción semántica negativa, ¿no? Pensamos que los partidos políticos tienen entonces ese propósito de dividir, de partir, ¿no? De generar polarización, diferencias en la sociedad, pero Giovanni Sartori nos alerta que también tienen una atracción semántica un poco más positiva. También los partidos políticos, la palabra partire, partito, es parte de un todo y también tiene que ver con participar y con compartir. Entonces nos vamos a encontrar con esta ambivalencia de los partidos políticos, ¿no? Si vemos esta imagen, pues un partido político si es una parte, va a dividir el todo, pero a la vez y al mismo tiempo va a formar parte del todo, ¿no? Entonces, vamos a ver que los partidos políticos entran en el vocabulario de la política, entonces, como les decía, hasta el siglo XVII, cuando la palabra secta sale de él, ¿no? Entonces, vamos a ver que la palabra secta tiene un origen etimológico muy similar a la palabra partido, que es separar, cortar, dividir. Sin embargo, esta
esta palabra sale del vocabulario de la política, la palabra secta, con todas las guerras religiosas, y actualmente en el mundo contemporáneo los hablantes utilizamos esta palabra para referirnos a las facciones, a los grupos religiosos, ¿no? Entonces, este espacio negativo que se usaba en el vocabulario de la política es transformado por la del partido político, y es de ahí que tiene esta connotación negativa, ¿no? De dividir, de separar, de cortar y dividir. Entonces, pues me parece esencial, ¿no? Que tengamos bien claro cuál es la diferencia entonces entre un partido y una facción. Facción viene del latín facere, que significa hacer. Factio también es una palabra, una de las raíces, ¿no? De la palabra facción, que significa grupo político dedicado a un facere, a un hacer perturbador y nocivo, ¿no? Entonces, si bien los partidos políticos pueden tener facciones en su interior, ¿no? Las llamadas tribus, los diferentes movimientos al interior de un partido político que pueden ver por los intereses exclusivos de un grupo, o que pueden tener como propósito un fachere perturbador, pues lo cierto es que en términos globales el partido político apela a principios abstractos, y quienes forman parte del propio partido político están de acuerdo por convicción, ¿no? De seguir esos principios abstractos. Escucho por ahí un micrófono. ¿Alguien quiere participar o comentar algo? ¿De quién será este micrófono? Si no, nos apoyan con silenciarlo, de favor. Creo que ya quedó, ¿verdad? Bueno, si alguien quiere comentar algo con toda confianza, pueden levantar la mano o escribir en el chat, y con gusto les escuchamos. Si quieren decir algo, complementar lo que aquí se dice, hacer una pregunta, con toda confianza. Entonces, decíamos que el partido político tiene, a diferencia, ¿no? Vean ustedes que esto nos lo dice David Hume, que es de los primeros en estudiar a los partidos políticos en esta obra, Of Parties in General. Nos va a decir que los partidos basados en principios abstractos y especulativos solo se conocen en los tiempos modernos, y quizás sean el fenómeno, vean cómo nos dice esto, el fenómeno más extraordinario e inexplicable que se haya dado hasta ahora en los asuntos humanos. Entonces, qué impresión, ¿no? Que un autor nos diga que es un fenómeno, el fenómeno más extraordinario e inexplicable que se haya dado hasta ahora en los asuntos humanos, ¿no? Entonces, es que si lo pensamos, si nos detenemos a pensarlo, ¿no? Como nos comentaba Gabriela, que justo ella ayer reflexionaba sobre eso, si nos detenemos a pensar cómo es que hacen los partidos políticos para realmente hacer este equipo, este cuerpo político, ¿no? Piensen un poco la política como algo orgánico, ¿no? Entonces, imagínense, los individuos somos células que ahí andamos, ¿no? Y entonces de repente nos empezamos a unir con otras células y vamos formando tejidos, ¿no? Y luego vamos formando órganos. Entonces, básicamente así funcionan los partidos políticos, ¿no? Los individuos, vamos generando adeptos políticos, vamos encontrando personas que piensan afín a nosotros, y de repente ya no nos comportamos en todos los casos como individuos, sino que muchas de las veces nos comportamos como un grupo, como un colectivo. Entonces, hace unos días también leía un ensayo, un cuaderno, un pensamiento de un cuaderno de Albert Camus, que justo se preguntaba, ¿no? ¿Cómo es necesario consentir todas las tonterías? Así dice, ¿no? Es necesario consentir todas las tonterías de, de un grupo, ¿no? Se refería específicamente al comunismo, ¿no? Es necesario
consentir todas las tonterías de del Partido Comunista a fin de lograr los más altos ideales, ¿no? Y a esto se refería, ¿no? Como cuando en un partido político podemos estar en desacuerdo tal vez como individuos, pero para mantener esa fortaleza del grupo, del colectivo, muchas veces pues los integrantes, los militantes del partido político aceptan, ¿no? Sin cuestionar muchas veces lo que viene de la dirigencia del militante, pensando, ¿no? En el mismo presidente de la República, que tiene mucha influencia, ¿no? En un partido político, Morena específicamente. Entonces, muchas veces así funcionan los partidos políticos, ¿no? Como un tejido, como un órgano que deja de pensar ya como célula muchas veces y se convierte como en un cuerpo muchas veces muy uniforme, ¿no? Entonces, estas contradicciones nos las hablaba también, nos hacía referencia Albert Camus sobre el cristianismo, ¿no? Muchas veces las personas muy religiosas, ¿no? Aceptan sin cuestionar, lo dice así, ¿no? Por ejemplo, la existencia, ¿no? De Adán y Eva, el milagro del arca de Noé, y cómo vamos por la vida como, ok, esto es como que esas disonancias cognitivas que nos presentan los hechos, la vida racional, ya en lo individual, como que lo dejamos de lado porque queremos seguir siendo adeptos a un fin mucho más superior, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión que aquí quería compartirles de lo extraordinario, ¿no? Como aquí nos plantea David Hume, de este fenómeno tan extraordinario, inexplicable, en cómo se desenvuelven los asuntos humanos, los asuntos políticos, a partir de la modernidad, ¿sí? Que funcionamos como un cuerpo. Giovanni Sartori sostiene así que Edmund Burke va a ser el primer teórico, el primer académico, el primer escritor en hacer la clara distinción entre un partido político y una facción en 1770. Entonces vean la definición que aquí nos proporciona Edmund Burke. Un partido es un cuerpo de hombres, ¿no? Vean esta referencia también organicista, orgánica, ¿no? Es un cuerpo de hombres unidos para promover mediante su labor conjunta el interés nacional sobre la base de algún principio particular del cual todos están de acuerdo, ¿no? Entonces hay una idea, un principio que los une. Los fines requieren medios y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes con todo el poder y toda la autoridad del Estado. Entonces, me parece magnífica esta definición de Edmund Burke que nos proporciona este texto de Sartori, quien, insisto, es el primero en hacer esta gran distinción entre una facción y un partido político, ¿no? Entonces, generalmente nos quedamos con la idea de que es lo mismo, que un partido político es igual a una facción, pero vean entonces que no. Es importantísimo, ¿no? Tener en cuenta que el partido político es un fenómeno, entonces, concretamente moderno, que apela a principios abstractos, ¿no? Y las facciones no, las facciones buscan intereses del grupo, intereses nocivos, intereses no del todo, sino simplemente de la parte, ¿no? De la facción. Entonces, ¿cómo surgen los partidos políticos? ¿En qué contexto? Bueno, pues vamos a ver prácticamente cómo sus antecedentes, el parlamentarismo inglés, los partidos políticos van a surgir en el contexto del parlamentarismo, justo en el momento, ¿no?, en que se extiende el sufragio universal. Los partidos políticos van a surgir entonces como una necesidad cuando es necesario ir a llamar el voto de las masas a las cuales se les acaba de reconocer el derecho a la participación política. Entonces,
pues el parlamentarismo inglés es muy importante porque justo surgen ahí los protopartidos, ¿no? Los Whigs y los Tories, que van a ser el primer antecedente del Partido Liberal y el Partido Conservador. Es muy importante decir que, bueno, yo le estoy compartiendo aquí la hipótesis, la tesis de Giovanni Sartori de que los partidos políticos son un fenómeno moderno y esta distinción entonces entre la facción y el partido político, pero pues hay autores, eh, sociólogos políticos, politólogos, politólogas, que van a considerar que los partidos políticos surgen desde antes, ¿no? Por ejemplo, Max Weber, este sociólogo alemán muy destacado, pues él, por ejemplo, nos va a decir que podemos hablar de partidos políticos desde la Edad Media, ¿no? Como estos grupos que empiezan a darse en las diferentes fuerzas de los grupos de la Edad Media o en los mismos Whigs y Tories, ¿no? Entonces, depende de la perspectiva, ¿no? Lo cierto, pues es que entonces Giovanni Sartori no va a ver a los Whigs y a los Tories como los primeros partidos políticos, porque muchos autores, sin hacer esta distinción entre el partido y la facción, pues nos van a decir que los Whigs y los Tories son los primeros partidos políticos del mundo occidental, pero pues vean entonces que para Giovanni Sartori el primer partido político es el Partido Republicano bajo la dirección de Thomas Jefferson, porque ya estaba apelando a un principio abstracto, general, dentro de esta conformación, ¿no? De los Estados Unidos de América, después de la Constitución y después de la independencia de las 13 colonias. Entonces, bueno, es una controversia, evidentemente muchas cosas, conceptos, nociones en las ciencias sociales no tienen consenso, unanimidad, pero pues bueno, yo les comparto aquí las diferentes ideas que hay en torno a los partidos políticos. Me estoy yo basando, ¿no?, en esto de Giovanni Sartori, quien entonces nos va a decir que el partido político surge entonces en el contexto del parlamentarismo inglés, en donde, pues, recordemos rápidamente, ¿no?, cómo surge el parlamentarismo. Pues los reyes empiezan en un momento dado a delegar asuntos complicados, complejos de la corona a un cuerpo de juristas, de estudiosos del derecho, de abogados. Empezó como un órgano de naturaleza jurisdiccional, por decirlo de alguna manera, porque resolvía las cuestiones jurídicas de la corona. Con el tiempo fue aumentando el cuerpo de estos hombres de confianza, digámoslo, del rey, que asesoraban en esas cuestiones jurídicas, fue creciendo hasta que se volvieron grupos mucho más amplios, ¿no? Al principio eran 7, 6 hombres, ¿no?, que iban a hablar, ¿no? De ahí viene la palabra parlamentarismo, de parlar, de hablar, y con el tiempo se fueron delegando asuntos cada vez más importantes en este órgano, ¿no? Entonces, llegó un momento en que el rey ya no podía tomar una decisión si no tenía la aprobación, si no tenía, pues sí, el visto bueno de al menos un líder de estas dos principales fuerzas que se fueron formando en este órgano legislativo, ¿no? Los Whigs o los Tories. Y con el tiempo también estos grupos políticos convencieron al rey de que era lo más conveniente que su gabinete fuera entonces nombrado por el líder del grupo político con mayor fuerza en un momento dado en el Parlamento, ¿no? Y entonces así surge el, eh, el parlamentarismo. Y bueno, entonces, pero no es entonces hasta que se extiende el sufragio
universal, ¿no? Primero a los hombres, tiempo después, mucho tiempo después a las mujeres, en que empieza la necesidad de estos grupos políticos que están en el Parlamento de ir a llamar el voto y de ir entonces a crear principios, publicidad, campañas, establecer cuáles son sus principios, sus estatutos, ¿no? Sus valores más importantes justo para, uno, ir a educar políticamente a esas nuevas masas, pedir su adepto y entonces para pedirles el voto. Entonces vamos a ver que los partidos políticos surgen de una necesidad comunicativa. Hay una lectura que les recomiendo muchísimo hacer, me parece que se las incluyen en la bibliografía de este diplomado, que es de Luis López Guerra, quien justo habla de esta hipótesis de él nos sugiere que no estamos frente a una crisis de los partidos políticos, sino que en realidad estamos presenciando las diferentes transformaciones de esta figura, de estos institutos políticos, acorde a las modificaciones de la comunicación en la humanidad misma, ¿no? Entonces, si los partidos políticos surgen ante la necesidad de tener un cuerpo burocratizado de activistas que fueran a tocar la puerta de las personas, de los nuevos ciudadanos, para decirles, oiga, usted tiene derecho al voto, vote por nuestro partido, nosotros le vamos a garantizar derechos laborales, la jornada de 8 horas, ¿no? Diferentes principios. Entonces vean cómo surge, ¿no? De una necesidad comunicativa. Y justo vean esta interesantísima hipótesis de Luis López Guerra. El partido de masas entra en crisis cuando surge la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque ya no es necesario ir a tocar de puerta en puerta a la ciudadanía, a los militantes. En un principio los partidos políticos de masas hacían periódicos para educar políticamente a la ciudadanía, así se hacían los boletines para politizar a las masas y con la radio y la televisión, pues esto se empieza a difuminar de manera muy acelerada. Ya no es necesario entonces ir a tocar la puerta en puerta, sino que se puede mandar un mensaje uniforme a una gran cantidad de espectadores, ¿no? Y no se diga lo que está sucediendo ahora con las redes sociales, con el internet, porque pues vamos a encontrar entonces una transformación, sí o sí, de los partidos políticos en el contexto de esta era digital y de esta hiperconectividad que estamos viviendo, ¿no? Entonces ya un tema que traemos sobre la mesa, pues es el tema de los influencers, la regulación o no de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces vean qué interesante que el partido político surge entonces de la necesidad de hacer campaña política, de educar a las masas políticas que acababan de tener el reconocimiento de su derecho al sufragio. Y bueno, también nos habla Giovanni Sartori que para lograr un sistema de partidos en un contexto democrático es necesario pasar de una transición importante, ¿no? Una transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad. Analicen esta transición en el contexto del sistema de partidos en México, donde pues no teníamos como tal un sistema de partidos plural, sino un sistema de partido hegemónico durante muchísimos años. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, usted ya lo sabe muy bien, para recordarlo, pero pues estaba caracterizado justo por esta intolerancia, ¿no? El sistema de partido hegemónico del PRI por más de 70 años era intolerante, era autoritario el sistema, no permitía la oposición. Ahorita vamos a ver las reglas para registrar partidos políticos en la década de los 40 y en la década de los 50, que justo buscaban
pues que no hubiera competencia política. El Partido Comunista Mexicano estuvo en la ilegalidad muchos años, bueno, hasta que encontramos las gotas que derraban el vaso. El 68, ¿verdad? Esta matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco va a ser un punto de quiebre fundamental de nuestro sistema político, pero justo nos muestra el grado de intolerancia que tenía nuestro sistema político en torno a la oposición, ¿no? Entonces es necesario para transitar a un sistema de partidos, de un sistema democrático, pasar de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad, ¿no? Hoy en día, pues ya contamos con un sistema de partidos pluralista. Ahorita vamos a ver en qué momento transitamos, a partir de qué momentos es posible hablar de un sistema de partidos plural. Algunas preguntas que surgieron después de la mayoría calificada que sí tuvo Morena en 2018, cómo esto se modifica en 2021, pero a pesar de eso, de que ya tenemos un sistema de partidos plural, seguimos viendo de vez en cuando en la cultura política, tal vez ya no en lo formal, sino en la cuestión material, en la cuestión de la cultura política, en las discusiones políticas que tenemos, que todavía no logramos hacer esta transición plenamente, ¿no? Que todavía el disentimiento nos cuesta trabajo y que todavía no reconocemos la pluralidad política, ¿no? El derecho que tienen otras personas, otros grupos a pensar distinto y a interpretar la realidad jurídica, la realidad política de manera distinta, y entonces el derecho a tener propuestas, ideas, alternativas de nación distintas, ¿no? Todavía nos cuesta muchísimo trabajo eso. Y pues bueno, es una reflexión a la cual les invito. Pero bueno, entonces decíamos, déjenme ver la hora porque luego me extiendo y no nos va a dar tiempo de lo más vital, pero bueno, vamos más o menos bien. Entonces veíamos, no les mencionaba, como nos decía su compañero Enrique, es que los partidos políticos generalmente han estado en crisis. Y bueno, es que generalmente han tenido una mala percepción, una percepción muy negativa. Entonces vamos a ver que durante el siglo XVI y buena parte del siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, vamos a encontrar un fuerte antipartidismo, ¿no? Incluso los revolucionarios en Francia, los grandes, los teóricos más sobresalientes, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etcétera, ¿no? Robespierre, pues van a estar completamente en contra de la idea de los partidos políticos, van a seguir teniendo esta idea de que son facciones que buscan dividir la unidad nacional, el espíritu de la gran revolución francesa y todos estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Lo mismo sucede con los padres fundadores en Estados Unidos, Madison, Hamilton, Washington en general, están en contra de los partidos políticos, los ven como grupos que dividen, que generan molestia en la percepción de las personas, pero pues definitivamente se van a dar cuenta ya en el siglo XVIII, cuando es necesario ir justo a llamar a elecciones, cuando es necesario tener maquinarias, burocracias, grupos que vayan a pedir el voto, que son males necesarios, entonces los van a ver como un mal necesario durante el siglo XVIII, y es hasta el último tercio de este siglo y principios del siglo XIX en que va a haber una aceptación y vamos a pasar a un proceso de legalización y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues vamos a ver las grandes atrocidades, ¿verdad? Que dejaron las guerras detrás, la importancia entonces de la democracia y de la existencia de los partidos políticos, de la pluralidad y de que esa pluralidad esté completamente garantizada a partir de la Constitución.
y por eso vamos a ver durante la segunda parte del siglo XX, en muchas partes del mundo, la constitucionalización de los partidos políticos, ¿no? Que en México pues se da con esta gran reforma de 1977, en donde se reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público y va a entonces, van a dar entonces, se van a dar las bases para darles prerrogativas y financiamiento público, y con esto se empieza a garantizar la pluralidad política y afianzarse el sistema de partidos pluripartidista en México. Muy rápido, ¿qué tipo de partidos políticos existen? Existen los partidos políticos de cuadros, que son básicamente pues, los primeros partidos que surgen dentro de los órganos de representación política. Son estos grupos controlados por un pequeño grupo de líderes, son estructuras débiles, divididas en clientelistas y de notables. Antes, ¿no?, del sufragio universal, están los partidos políticos de masas, a los cuales ya hemos hecho referencia, que surgen en la primera mitad del siglo XX con la extensión del sufragio y las ideologías. La idea entonces era ir a llamar el sufragio popular y lograr grandes ideales y grandes propuestas políticas. Después también tenemos esta clasificación de militantes, ya es cuando está mucho más regularizado el proceso de llamado al voto, en donde ya está profesionalizado el quehacer político, entonces ya es un partido de élite. Esto es lo que empieza a suceder entonces, como nos refiere Robert Michels, Maurice Duverger, en sus diferentes estudios sobre los partidos políticos, que empiezan a volverse cuerpos elitistas, oligárquicos, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver que esta es una de las cuestiones más complejas a abordar en torno a los partidos políticos, porque en un pesimismo muy fuerte, Robert Michels nos va a decir que, haciendo referencia a su famosa ley de hierro de la oligarquía, que quien habla de organización habla de oligarquía. ¿Qué significa esto? Nos va a decir pues algo muy cierto en torno a las organizaciones humanas, ¿no? Generalmente toda organización humana está basada en una pirámide, en un triángulo, y las decisiones se van a tomar generalmente por las personas que ocupan la punta, ¿no?, de la pirámide. Y quienes están en la base, pues son quienes van a seguir, a obedecer estas decisiones. Entonces, ¿por qué funcionan así las organizaciones? Porque es más sencillo tomarlas, ¿no? Entonces, imagínense ¿no? Estamos en un salón de clases. Si todos los días tuviéramos que consultar a los alumnos sobre el tema que vamos a tomar, tuviéramos que hacerlo en lo individual, pues seguramente no llegaríamos a cumplir con el programa académico, ¿no? Entonces no se puede llevar a consulta, ¿no?, una plena democracia directa, por decirlo de alguna manera, todas las decisiones de una organización social, cualquiera que ésta sea. Entonces, generalmente, como las decisiones se toman más rápido cuando se toman por una o dos personas, pues este fenómeno empezó a darse al interior de los partidos políticos, ¿no?, que se volvieron órganos cupulares, donde solamente un grupo de élites empezaron a tomar decisiones, ¿no? Y justo pues fueron hombres de ciertas familias, de ciertas historial político, quienes fueron tomando las decisiones, olvidando a las bases de los partidos políticos, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los pueblos y comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, pues también nos dicen los expertos que esta
oligarquización de los partidos políticos es parte de la llamada crisis de la democracia representativa, porque pues fueron incapaces de procesar las demandas de los grupos más representativos de la sociedad, ¿no? Porque en realidad pues las mujeres, junto con las personas indígenas, los adultos mayores y todos los grupos a los que llamamos minorías, en realidad pues resultan ser mayorías todos juntos, ¿no? Entonces, todas las demandas de estos grupos no han sido adecuadamente procesadas por estas élites partidistas. Y finalmente tenemos el partido profesional electoral, ¿no? Que es también llamado el partido Catch All, el partido Atrapa Todo, en donde pues vemos ya un fuerte fenómeno, ¿no? De partidos desideologizados, que si bien mantienen ideas o principios abstractos, en realidad vemos que son expertos en ir a llamar el voto, entonces tienen apoyo mayor de los grupos de interés que en los afiliados, y entonces reciben este nombre porque han hecho campañas electorales, de las campañas electorales una especialización. Entonces vemos un fuerte fenómeno de pragmatismo al interior de los partidos políticos, ¿no? Y bueno, esto ya no lo vamos a ver, pero tiene que ver justo con lo que les mencionaba de Luis López Guerra, de cómo los partidos políticos surgen como una necesidad comunicativa y justo se van transformando conforme se modifican las necesidades de comunicación del ser humano y avanza la tecnología en las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora vamos a ver qué es un sistema de partidos. Un sistema de partidos es entonces el conjunto de interacciones derivada de la competencia entre partidos, así como las relaciones y dinámica que se presentan entre ellos en un estado determinado, ¿no? Entonces, el sistema de partidos simplemente es las relaciones, las interacciones que van a existir entre los diferentes los diferentes partidos que integran un sistema político. Entonces, vamos a ver que hay una clasificación de los sistemas de partidos de acuerdo, por una parte, al número de partidos políticos que existen en un sistema político y a la competitividad que tengan o no. Es decir, la existencia de los partidos políticos, sus interacciones en un régimen democrático o en un régimen no democrático. Entonces, vean ustedes, tenemos por el número de partidos políticos dentro de los sistemas competitivos donde hay posibilidad real de alternancia, los sistemas de partido dominante, el bipartidismo y el pluripartidismo. Y los sistemas de partidos donde no hay democracia, donde no hay posibilidad real de alternancia, encontramos el sistema de partido único y el sistema de partido hegemónico. Vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos sistemas. El sistema de partido dominante es aquel en donde un partido gobierna solo, sin alternación en el poder, siempre que siga obteniendo la mayoría absoluta de escaños, es decir, se trata de un partido que deja atrás a todos los demás, ya que es considerablemente más fuerte. Y aquí tenemos como ejemplo el sistema de partidos de Japón después de la Segunda Guerra Mundial y de esta invasión, ocupación de Estados Unidos, de Japón después de la Segunda Guerra Mundial y de cómo influyó en la instalación de un régimen democrático. Y entonces un solo partido político dominaba la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento, en el Congreso, en el órgano de representación de Japón. Esto no significa que no existan otros partidos políticos dentro de los órganos representativos, sino que como tienen la mayoría absoluta, gobiernan solos, no necesitan escuchar a los otros partidos políticos o negociar, porque básicamente pueden tomar las grandes decisiones solos. Entonces, pues vean que en el contexto del proceso electoral de 2018, donde Morena gana la mayoría absoluta y tiene entonces mayoría calificada para reformar la Constitución y hacer diferentes reformas,
pues se hablaba de una posible modificación de nuestro sistema de partidos pluralista a un sistema de partido dominante. Sin embargo, pues vimos los resultados de la elección de 2021, en que Morena ya no tiene esta mayoría calificada, tiene mayoría, pero no mayoría calificada, entonces no puede hacer reformas constitucionales y sí o sí necesita negociar con otras fuerzas políticas para llevar a cabo reformas importantes, ¿no? Entonces, por eso, pues no podemos hablar de que en México tenemos un sistema de partido dominante, ¿de acuerdo? Bueno, veo que alguien levantó la mano. Déjenme ver. No pusieron un comentario. Disculpe, ¿dónde accedemos para el material bibliográfico del diplomado? Se los debieron de haber enviado por correo electrónico cuando les mandó. Dice, disculpe, justamente eso era mi consulta, ¿no? ¿Dónde podemos acceder ¿Perdón? para el material bibliográfico? En el correo únicamente nos enviaron el link para acceder al Meet, pero no así el material. Para que, para que la liga, bueno, el documento con todas las ligas del material bibliográfico que se recomienda que ustedes puedan leer antes de cada una de las sesiones. Mañana se lo voy a avisar también a electrónico. Muchas gracias, Juan Daniel. Bueno, entonces, ¿qué es entonces un sistema de partidos de Estados Unidos de América? ¿No? Es en donde existen dos partidos políticos predominantes con capacidad de alcanzar la mayoría absoluta del órgano de representación y se alternan el dominio del mismo. Pueden existir más partidos políticos minoritarios que no afecten a nivel nacional la competencia entre los dos principales, ¿no? Es así que tenemos el Partido Republicano, el Partido Demócrata, que de acuerdo a los ánimos, a las políticas públicas, a la evaluación de la ciudadanía, a las crisis financieras, etcétera, es que van teniendo preferencia en cada una de las elecciones. Aquí nos comparte Sergio Alejandro que nos enviaron por correo. Vamos a ver. Material de consulta. Vamos a revisarlo de una vez. Diplomado en Derecho Electoral. Análisis de agravios. Si miren, aquí pueden entrar a las diferentes lecturas que estamos recomendando en cada uno de estos módulos. En el link que nos acaban de proporcionar. Pero veo que no contemplan las lecturas que yo les estoy recomendando ahorita, así que mañana se las comparto, porque estoy viendo aquí que solo viene una lectura que recomiendo de Flavia Freidenberg sobre las candidaturas independientes, porque vean, aquí viene como por módulo, aquí está su servidora, y solo viene esta sentencia del Bronco, el caso Bronco, que fue uno de los más controversiales, ¿verdad? Bueno, entonces pues les recomendamos hacer estas lecturas antes para el tema de las candidaturas independientes, pero falta aquí la literatura sobre partidos políticos. Se las comparto mañana mismo. Y viene aquí un video, me parece. No viene esta presentación. Aquí está la presentación, también por si la quieren consultar. Bueno, muchas gracias, Sergio, por esta aclaración.
Vamos a continuar. Bueno, entonces el sistema bipartidista creo que no tiene ningún problema. Son dos partidos que básicamente se reparten el poder de vez en cuando, ¿no? Por periodos. Existen candidaturas independientes en Estados Unidos, partidos locales, partidos minoritarios, pero no alcanzan esta mayoría absoluta en los diferentes órganos de representación. Asimismo, tenemos dentro de una democracia el sistema de partidos competitivo, el sistema de partidos pluralista, y vamos a ver que vamos a encontrar desde el sistema de partidos muy moderado hasta un sistema de partido extremo y atomizado. El moderado es cuando más de dos partidos comparten los puestos de elección popular y generalmente se requieren de coaliciones para gobernar. Tenemos aquí de ejemplo el sistema de partidos en México, aunque muchas veces pudiéramos pensar que estamos muy polarizados o que hay una diferencia ideológica muy grande entre partidos políticos, pues lo cierto es que hemos visto que desde que transitamos de un sistema de partido hegemónico a este sistema tripartidista, que primero estuvo compuesto, ¿no? Mayoritariamente las preferencias electorales por el PRI, el PAN y el PRD, pues en realidad, a pesar de que hay grandes diferencias en torno a temas como la reforma energética y la reforma educativa, en todos los demás temas vamos a encontrar que alcanzaron negociaciones y hubo legislación en otros temas importantes, ¿no? Entonces no hay un extremo ideológico como sucede en otros países, como sucede en Brasil, en donde diversos partidos acceden a los puestos de elección popular y hay una diferencia ideológica muy grande que impide la negociación, que muchas veces paraliza los órganos de representación política. O sistemas atomizados, como es el sistema de partidos de la República de Weimar, donde no hay posibilidad de coaliciones gubernamentales por la gran cantidad de partidos políticos que existen y porque ninguno puede tener el respaldo suficiente para gobernar. Entonces aquí sucede que hay muchísimos partidos políticos, todos tienen un cierto peso, pero no alcanzan a generar coaliciones importantes, entonces también esto genera paralización de los órganos representativos. Ahora, dentro de los sistemas de partidos no competitivos, es decir, donde no hay democracia, donde no hay posibilidad de alternancia, tenemos el sistema de partido único, donde el poder político está monopolizado por un solo partido político, no se permite la existencia de ningún otro, el gobierno de este partido se caracteriza por ser opresivo, intolerante, represivo, así como por poseer un gran control coercitivo sobre la sociedad. Y pues tenemos de ejemplo, ¿no? El sistema de partidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Que pues no permiten la existencia de otros partidos políticos. Entonces es el único partido y hay una intolerancia y represión importante a cualquier otro grupo político que quiera surgir como partido político. Y finalmente tenemos el sistema de partido hegemónico, que fue el caso de México durante más de 70 años. ¿Cuál es la característica principal? Pues se permite la existencia de otros partidos políticos distintos al gobernante, pero su presencia es testimonial y solamente con fines legitimadores. Es decir, pues no tenían posibilidades reales de derrocar al partido dominante. Y hay una serie de controles institucionales, trampas, fraudes electorales para evitar que otros partidos políticos alcancen poder y fuerza política. Entonces, por eso México fue durante mucho tiempo un sistema de partido hegemónico, ¿no? Entonces aquí podemos ver en esta gráfica justo como antes de la reforma de 1977, el PRI dominaba el sistema político del país, existían partidos de oposición, pero con acceso limitado al poder. Entonces vean, esta es la integración
la distribución porcentual de escaños en la integración de la Cámara de Diputados por el partido político de 1961 a 1964. Entonces vean cómo pues el PRI tenía el 100% prácticamente, ¿no? De las curules en la Cámara de Diputaciones. Aquí lo vemos en azul, en 1961. Esto se va reduciendo poco a poco hasta pues llegar a la importantísima reforma de 1977, que ahorita la vamos a explicar, en donde poco a poco va teniendo mayor fuerza otros partidos políticos, hasta llegar, por ejemplo, a la elección de 1988, que también fue un gran parteaguas en el proceso de transición a la democracia en nuestro país, con la famosa caída del sistema, en donde ustedes vean aquí, ¿no? El Frente Democrático Nacional, el PCM, el PSUM, ¿no? Eran aliados que después formaron el PRD, tenían una fuerte preferencia electoral, se cae el sistema y gana Carlos Salinas de Gortari, y ante el gran cuestionamiento de su legitimidad es que se hace importantísimas reformas, la creación del IFE, la creación del TRIFE, y entonces vamos a encontrar otro momento importante para la transición a la democracia en nuestro país. Y bueno, entonces, básicamente eso es el concepto, la definición del sistema de partidos, ¿no? Muchas veces se confunde, ¿no? El sistema de partido dominante con el sistema de partido hegemónico. La diferencia está en que en el sistema de partido dominante existe democracia, posibilidades reales de alternancia, solo que la ciudadanía realmente está con el partido dominante, y en un sistema de partido hegemónico no hay democracia, no hay posibilidades reales, y entonces aunque la ciudadanía ya no confía o no quiera un partido político, es el que siempre gana, por trampas, por diferentes cuestiones. Ahora, vamos a hablar de los partidos políticos en México. Vamos a hablar rápidamente de su evolución normativa para llegar a entender cómo estamos ahora. Ven ustedes que en México los partidos políticos se fundan con la Revolución Mexicana. Anteriormente, si bien podemos encontrar en el México independiente, después de la Revolución de Independencia, de la Guerra de Independencia, podemos encontrar diferentes fuerzas, facciones, como las pugnas entre los liberales, los conservadores, el orgullo criollo frente a los peninsulares, diferentes ideologías así, ¿no? Entre, pues, el clero contra el Estado, etcétera. Pues lo cierto es que no había partidos políticos. Durante el Porfiriato podemos encontrar clubs políticos, así se les va a denominar durante el Porfiriato, pero eran grupos políticos completamente afines a la dictadura. Porfirio Díaz no toleraba a la oposición, los cooptaba o los reprimía o los desaparecía, ¿no? Entonces, los partidos políticos empiezan después de la Revolución Mexicana. Justo en 1911 son regulados por primera vez, y vean ustedes que era muy fácil crear un partido político. ¿Qué necesitábamos? Una asamblea constitutiva de solo 100 ciudadanos en acta formal, elegir junta directiva y tener un programa político, ¿no? Entonces, ahorita somos 36 en este chat, entonces no nos juntaríamos otros dos grupos de otros diplomados y ya podríamos crear un partido político, ¿no? En la época de la postrevolucionaria, ¿no? Permítame un momento que se me está apagando la computadora. Entonces,
al principio era muy sencillo registrar un partido político, ¿no? Entonces, vamos a encontrar entre los primeros partidos políticos que van eh, a, a tener como base los principios de la Revolución Mexicana y van a tener a los grandes líderes, a los grandes caudillos de la Revolución Mexicana, Carranza, Obregón y Pablo González. Tenemos al Partido Liberal Constitucionalista, que es creado en 1916. Tenemos también como un primer antecedente, ¿no?, de los partidos políticos, el Partido Antirreeleccionista, creado por Madero. Espérenme tantito, ya casi que termino de conectar. Listo. Entonces, vean ustedes que como primer antecedente tenemos, ¿no?, el Partido Antirreeleccionista, el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, ¿no?, como un partido con tintes socialistas, comunistas, etcétera. Tenemos estos primeros grupos políticos que empiezan con grandes ideales, con principios abstractos, ¿no?, retomando la idea de Giovanni Sartori. Y vean que pues es muy irónico, ¿no?, que Madero haya tomado el partido antirreeleccionista y este lema tan importante de sufragio efectivo, no reelección, como lema del partido político para luchar contra Díaz. Lo irónico es que este lema fue usado por el propio Porfirio Díaz para protestar en contra de los intentos de reelección y de la reelección, bueno, los intentos de reelección en primer lugar, de Benito Juárez, que si no hubiera fallecido, probablemente hubiera estado muchos más años en el poder, y de Lerdo de Tejada, ¿no? Sebastián Lerdo de Tejada, quien en una elección muy controvertida y que es tal vez históricamente la primera elección que no es reconocida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel momento el famoso jurista Iglesias, ¿verdad? José María Iglesias, de donde viene la famosa tesis Iglesias, va a desconocer la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, que estuvo llena de irregularidades. Pero bueno, todos sabemos cómo termina la historia. Porfirio Díaz toma el poder, ¿no? Y a pesar de que él estaba luchando en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, él termina poniéndose en el poder, eligiéndose más de 7 veces, ¿no? Entonces, pues bueno, Madero toma este lema de forma irónica para recordarle a Porfirio Díaz su propio lema. Y bueno, es un antecedente interesante, ¿no? Tenemos también que Carranza crea de manera relevante el Partido Cooperatista Nacional en 1917, porque, pues si bien el Partido Liberal y Constitucionalista estaba integrado por Carranza, Obregón y Pablo González, pues Carranza no quería ser sustituido en la silla presidencial por Obregón. No lo quería, pero Obregón era un líder innato, un caudillo con muchísima simpatía, muchísimo poder, y esto pues no impidió, ¿no?, que Obregón se lanzó él mismo, ¿no? Dijo, yo me voy a lanzar solito a la candidatura, porque vean ustedes, esto es muy, muy importante, la Constitución de 1917 y la Ley Electoral de 1911 reconoce la figura de las candidaturas independientes, ¿de acuerdo? Entonces, vean qué interesante que la figura de las candidaturas independientes entonces no es tan novedosa, no es tan ajena a nuestra historia política. Lo que sucedió es que pues era muy sencillo crear un partido político, entonces
pues era la moda del momento hacer partidos políticos y no irse por la vía independiente, pero en este caso tenemos este ejemplo de Obregón que se lanza él mismo, pero pues todos los partidos lo apoyan, ¿no? Sancionan ya la decisión tomada por Obregón, el Partido Liberal Constitucionalista, el Laborista y el Socialista de Yucatán. Entonces, bueno, son algunos ejemplos de los partidos políticos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que viene el asesinato de Álvaro Obregón en 1929, ¿no? Obregón, como ustedes recuerdan, termina su periodo presidencial y después viene Calles. Y entonces, durante el mandato de Calles, se reforma la Constitución para permitir la reelección de expresidentes, ¿no? Entonces, se reelige Álvaro Obregón, a pesar de que los grandes caudillos de la revolución se habían reunido en el castillo de Chapultepec en esa emblemática reunión para decir que no iba Obregón a la reelección. Y entonces, bueno, algunos dicen que fue asesinado por fanático religioso, etcétera, pero lo cierto es que hay un conflicto importante en la familia revolucionaria y en 1929 es asesinado Obregón. Entonces, Calles, Plutarco Elías Calles, con una visión bastante visionaria, ¿no? Decide crear aquí el Partido Nacional Revolucionario como un partido de Estado que concentrara a todos los partidos políticos creados desde la Revolución Mexicana, estos partidos caudillistas, para crear lo que será entonces un partido de partidos, ¿no? Se busca institucionalizar el poder político y que deje de ser la alternancia en el poder político, el momento de decidir quién va a ser el presidente, que deje de ser una cuestión de sangre, ¿no? De políticos pistoleros, como fue por muchos años la alternancia política, no solo en la silla presidencial, sino en todos los cargos de elección popular en todo el país, ¿no? Que existía esta política pistolera. Entonces, pues se crea el PNR. Cabe decir que desde 1887, bueno, desde mucho antes, no recuerdo exactamente la fecha, pero justo Sierra, como uno de los intelectuales más prominentes del porfiriato, ya había propuesto la creación de un partido de Estado que funcionara para crear las bases políticas, los cuerpos políticos, para profesionalizar a la clase política joven que pudiera sustituir a la clase política ya envejecida del porfiriato. Pero pues la dictadura de Díaz no permitió esto. Y esto nos los narra excelentemente, nos lo describe y analiza Pablo González Casanova en un libro que se llama De la formación de los partidos políticos en México, que también es una lectura obligada para quienes busquen profundizar justo en el desarrollo del sistema de partidos en México. Bueno, no lo encuentro ahorita, pero prometo que mañana les voy a pasar toda esta bibliografía que no está incluida aquí en internet, pero bueno. Entonces, lo importante es que en 1929 Calles, retomando ya la experiencia, la tecnología política que crea Porfirio Díaz y que empieza también a crear Benito Juárez, porque son los primeros que empiezan a concentrar el poder político con éxito. Entonces, Calles tiene un gran talento político y así decide crear el PNR como un partido de partidos. Después vamos a encontrar con Lázaro Cárdenas en 1938 que este partido de Estado, que este partido de partidos se transforma al PRM, al Partido de la Revolución Mexicana,
¿Cuál era el propósito de Lázaro Cárdenas? Incluir a la izquierda, incluir a la lucha obrera, al sector obrero, al partido oficialista. El sector obrero y el sector popular. Entonces, ningún otro líder tal vez, ¿no?, en la historia de México ha tenido tanto poder y tanta legitimidad. Entonces, esto al grado, ¿no?, de que el Partido Comunista, que generalmente en otros países surge con base obrera, pues en México todo ya habían sido obreras en nuestro país, ¿no?, como en otros países. En fin, entonces tenemos también, bueno, el Partido Comunista Mexicano no lo mencioné, pero se crea en 1919, es muy antiguo, ¿no? También se crea en este contexto posrevolucionario. Tenemos después, ¿no?, justo después de la creación del PRM, se crea el PAN en 1939, el Partido Acción Nacional, que junto con el PPS y el PAN son el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, son los partidos de más largo alcance, ¿no?, y que sobreviven más allá de una elección, porque pues en todo este siglo XX vamos a encontrar una gran cantidad de partidos políticos, ¿no?, sobre todo de 1911 a 1939, porque en 1946 va a ser un momento en que se va a endurecer fuertemente los requisitos para crear un partido político, pero durante todo este tiempo, si nos vamos a el texto de Pablo González Casanova, viene un anexo con toda la creación de todos los partidos políticos, entonces hay muchísimos, pero entonces el PAN, junto con el PPS y el PAN, son los partidos políticos más estables, ¿no? Entonces cabe decir que el PAN, pues sí, va a jugar un papel fundamental también en el proceso de transición a la democracia, cuando empieza a tener fuerza en diferentes ciudades del país y a ganar elecciones, el partido oficial no le reconoce sus victorias, entonces aquí empieza la serie de protestas, de manifestaciones, de exigir el reconocimiento de sus victorias municipales, y bueno, pues va a ser el primer partido en ganar una gubernatura de oposición en 1989 en Baja California, ¿no? Y también fue de los partidos políticos que exigían pues la creación de organismos independientes del gobierno para controlar la regularidad legal y constitucional de las elecciones, ¿no? Porque pues el PRI no reconocía las victorias del PAN. Entonces fue importante la protesta y la oposición del PAN para también los cambios que se presentaron en el sistema. Bueno, entonces vamos a ver que el PRM se transforma de nuevo en 1946 con Manuel Ávila Camacho y se modifica ¿con qué motivo? Pues para quitar este tinte socialista, quitar los esfuerzos de incluir a la izquierda de Lázaro Cárdenas, quitarle este sesgo de izquierda, y entonces vamos a encontrar la primera prohibición, el primer freno entonces también a las candidaturas independientes, un freno muy importante también a la oposición. Vean que en 1946 se regula en la legislación electoral federal que solo los partidos políticos pueden presentar candidaturas a nivel federal. Y también empieza a endurecerse entonces los requisitos para registrar un partido político. El partido político ya tenía que registrarse ante la CEGOP, ¿no? Porque recuerden que pues en ese entonces no existía el IFE, INE, Tribunal Electoral, nada de eso. Todo
se manejaba desde la Secretaría de Gobernación y las elecciones eran calificadas por los colegios electorales de las diferentes cámaras, ¿no? En las entidades federativas y también a nivel federal. Y la Secretaría de Gobernación era quien organizaba los procesos electorales. Entonces, era también quien registraba a los partidos políticos. Y vean entonces que para crear un partido político nacional, se necesitaba la afiliación en 1946 de 30,000 ciudadanos en por lo menos 2/3 partes de las entidades, además de un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una. Entonces, pues solamente se registraron 10 partidos políticos con este freno que se puso muy importante a la creación de partidos políticos en 1946. Cabe mencionarlo como dato anecdótico que en la elección de 1946 ningún partido más que el PRI alcanzó los 30,000 afiliados y el mismo partido de Estado necesita entonces desobedecer sus propias reglas y se hace una excepción para que se registren otros partidos políticos para competir en 1946, porque únicamente el PRI alcanzó los 30,000 afiliados, ¿no? Entonces se hace ahí una concesión para legitimar, ¿no? Para que los partidos políticos puedan estar ahí testimonialmente. Esto hace, vean ustedes, que en 1952 disminuya de manera sostenida el número de partidos políticos. Pasamos de tener 10 partidos políticos a 5 partidos políticos, ¿no? Y todavía en 1954 se hace otra reforma que eleva a 75,000 afiliados el requisito para crear un partido político nacional y que estos afiliados estén distribuidos en 2/3 partes de las entidades con un mínimo de 2,500 en cada una de ellas, ¿no? Y bueno, pues vean ustedes que esto definitivamente influye para que no pueda existir la oposición en los órganos representativos, especialmente en la Cámara de Diputaciones. Vean que de 1955 a 1965 solo vamos a encontrar 32 curules de la oposición, 6.2%. Entonces, esto genera diferentes exigencias, diferentes presiones al sistema político, lo cual orilla al sistema a crear la famosa figura del diputado de partido en 1963 como un primer antecedente a la representación proporcional y de 1964 a 1976 vamos a encontrar que el número de partidos políticos se estabiliza a 4, el PRI, PAN, PPS y el PAR, pero pues vamos a encontrar, ¿no? Insisto, el 68, ¿no? El halconazo, la guerra sucia, y como la última gota que derrama el vaso, en 1976 hay un único candidato a la presidencia, José López Portillo, ¿no? Entonces, el Partido Comunista Mexicano lanza a Valentín Campa, pero evidentemente no era un partido legal, entonces es como simplemente algo paralelo al sistema legal, y pues evidentemente gana el único candidato a la presidencia, que es López Portillo del PRI. Pero pues esto ya generó muchísimo malestar en la ciudadanía, al grado de que la abstención creció 9 veces, los ciudadanos no salieron a votar ante esto, y los votos nulos crecieron 5 veces. Entonces, bueno, básicamente no hubo candidato a otros partidos, y ¡hey, Pola! Ven, perdonen ustedes. Y tenemos que el PAN también tenía una crisis interna muy fuerte en ese año. ¡Hey, Pola, ven acá! No estés ladrando. En 1900,
77, ¿no? Después de estas elecciones, de un contexto donde ya no era tolerable, donde encontramos la formación de guerrillas, la guerra sucia, donde las fuerzas políticas estaban yéndose por la vía no legal, por la vía de la violencia, donde pues ya hay un panorama de verdad de hartazgo importante. En 1977, entonces, se lleva a cabo se convoca a esta importantísima reforma política, ¿no? Liderada por el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, y entonces se convoca a una serie de eventos, de, de foros para consultar a las fuerzas políticas, ¿no? Y entonces aquí es que además de incorporarse las 100 diputaciones de representación proporcional como un hecho importantísimo para incluir a la oposición en la Cámara de Diputaciones, también se va entonces a constitucionalizar a los partidos políticos, se les va a reconocer como entidades de interés público. Y vean ustedes también que se va a flexibilizar los requisitos para registrar un partido político. Se crea la figura del registro condicionado. Cualquier organización política puede participar, registrarse siempre y cuando tenga 4 años de actividad política previa y cuente con documentos básicos. Entonces vean que de manera drástica, ¿verdad? Entonces se disminuyen los requisitos y con que alcancen el 1.5% de la votación van a poder permanecer, ¿no? Entonces aquí sucede lo que nos dice Robert Dahl, que va a ser ya más caro reprimir a la oposición que tolerarla. Entonces, pues el sistema debe de ajustarse y empiezan esta serie de reformas que Soledad Loaesa las llama de gradualismo político, ¿no? Entonces vemos que nuestro sistema político, nuestro sistema democrático, no fue un cambio brusco, ¿no? Como en otros países que pasaron de una dictadura militar bastante represiva a la democracia. Nuestro país fue un cambio gradual de concesiones legales dadas a cuentagotas, ¿no? Entonces, pues parte del desencanto político, esto lo dice José Goldenberg, viene justo de que no hay un cambio brusco en el sistema, ¿no? No hubo una revolución, sino que es producto de un consenso, de una negociación pactada por las élites políticas para permitir la oxigenación del sistema político. Entonces, pues muchas personas, muchos ciudadanos, ciudadanas, pues no dan cuenta de estos cambios institucionales, normativos, y entonces no sabemos en qué momento hubo un cambio, si es que hubo un cambio, y no sabemos toda la serie de transformaciones que vinieron a partir de 1977. Entonces, esto, nos dice José Goldenberg, en parte es porque no hay una adecuada pedagogía pública que socialice la serie de transformaciones que sí ha tenido el sistema político mexicano para mejorar la representación política y la pluralidad en la democracia, ¿no? Entonces vamos a ver que esta reforma del 77 es lo que permite a la larga que justo el PRI pierda por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputaciones en 1994, pero vean ustedes que desde 1982 Miguel de la Madrid tuvo porcentaje de votación del 70.99%, el más bajo desde el porfiriato, ¿no? Vean ustedes que Porfirio Díaz alcanzó el 98.93% en las últimas elecciones y que tuvo antes, ¿no? De las de Madero, que tuvo 99.26%. Entonces, estos porcentajes prácticamente al 100% habían tenido todos los presidentes hasta 1982 y con De la Madrid empieza a haber un cambio, ¿no? Un cambio en la posibilidad de que los ciudadanos realmente puedan manifestar sus preferencias. En 1985
aumenta el número de partidos políticos, por fin se permite la legalización del Partido Comunista Mexicano. En el 86 aumentan a 200 las diputaciones plurinominales, tal como ahora las tenemos en la Cámara de Diputaciones. Bueno, viene la crisis de 1988, la caída del sistema, pero a partir de aquí vamos a encontrar la creación del PRD y los partidos políticos PT, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, que después será, ¿verdad?, Movimiento Ciudadano, y Partido Nueva Alianza como los partidos más estables a partir de ese momento. En 1996, de manera relevante, pues recordarán ustedes que se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y además se crean las senadurías de representación proporcional. De 1991 a 2012 vamos a encontrar así que vamos a tener ya no un sistema de partido hegemónico, sino un sistema de partido plural, conformado por el PRD, PRI y PAN, ¿no? Y vamos a ver que estos tres partidos van a recibir hasta el 90% de los votos en conjunto y van a gobernar ellos, ¿no? A partir de esos años. En 2007 vamos a ver que ya habíamos visto que en 1946 se había cambiado la legislación electoral para permitir únicamente a los partidos políticos nominar candidaturas a nivel federal. Pero empiezan a haber diferentes movimientos de las entidades federativas en Yucatán, en Sonora, se incorpora la figura de las candidaturas independientes, incluso se lleva a análisis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2 acciones de inconstitucionalidad. Pero ¿qué pasa? Que el legislador federal pone y lleva el monopolio de los partidos políticos a nivel constitucional. Entonces, en 2007 se corta la figura de las candidaturas independientes, que ya habían empezado a darse entonces a nivel local, y bueno, de manera relevante se reconoce ya textualmente en la Constitución la facultad del Tribunal Electoral, no solo de realizar este control difuso de constitucionalidad, es decir, de inaplicar normas electorales inconstitucionales al caso concreto, sino muy importantemente también ya se pone en la Constitución que el tribunal puede conocer a través del JDC de asuntos intrapartidistas, ¿no? De presuntas violaciones a los derechos políticos de los militantes. Porque si bien ya lo venía haciendo el tribunal desde el año 2003, de manera directa, controlaba la regularidad constitucional y convencional de los estatutos, ¿no?, de los partidos políticos y de cuestiones de violaciones a sus derechos, no estaba expresamente reconocido en la ley, ¿no? Entonces, en 2007 ya se le reconoce esta facultad que había asumido el tribunal por criterio jurisprudencial como un tribunal constitucional. Y vamos a ver entonces que es hasta 2012 que se reforma la Constitución para permitir e incorporar la figura de las candidaturas independientes y que esto no es la única causa, no es la causa definitivamente, pero coincide con el inicio de erosión del sistema tripartidista, ¿verdad? En 2014 vamos a ver que va a aumentar el umbral, bueno, se va a definir el umbral del 3% para, de la votación válida emitida para que los partidos políticos mantengan su registro nacional y para tener derecho a las diferentes asignaciones de representación proporcional. Vamos a encontrar en 2014 otra reforma importantísima, ¿no?, que va a permitir la reelección legislativa, que va a reconocer también la consulta popular, el derecho a la consulta popular, aunque esta se va, bueno, desde 2012 se reconoce en la Constitución
el derecho de los ciudadanos a participar en procesos de consulta popular y a hacer leyes, pero es hasta 2014 que se legisla, que se publica ya, ¿no?, la Ley Federal de Consulta Popular, y vamos a tener definitivamente algo muy importante, que es la publicación de la Ley General de Partidos Políticos. Anteriormente, pues todas las normas sobre los partidos políticos, la democracia interna, estaban pues desperdigadas por el COFIPE y la jurisprudencia, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces hay un grupo de académicos que instan a los legisladores en 2014 a que todo lo concentren en un solo ordenamiento jurídico, y entonces ya podemos encontrar en la Ley General de Partidos Políticos todas las normas más importantes, todos los criterios jurisprudenciales del tribunal concentrados en un solo documento. Ya vemos con toda claridad la regla de los 3,000 militantes en 20 entidades, o bien 300 o en por lo menos 200 distritos, y todo esto debe ser superior al 0.26% del padrón electoral federal para poder registrar un partido político, ¿no? Entonces, encontramos esta regla ya como la actual. En 2015, esto estabilizó el número de partidos efectivos a 5.6. El PRI, el PAN y el PRD perdieron esa preponderancia que tenían. A partir de 2015 solo concentran el 61% de los votos. Llegan Morena y PES, y en 2018 encontramos 4.4 de partidos efectivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hubo un cambio, un reacomodo en el sistema de partidos? ¿Por qué teníamos un sistema tripartidista y después viene la fuerte oleada morenista y empezamos a especular sobre la existencia de un sistema de partido dominante? Bueno, pues básicamente François Proudhon nos dice que estos cambios que observamos de 2012 a 2018 tiene que ver con un voto de castigo para el PRI, ¿no? El PRI, recordarán que regresó al poder después de 2 sexenios panistas. Refiere Proudhon que después de 2 eventos específicos, la ciudadanía ya no quería al PRI, y entonces hubo un voto muy duro de castigo después de Ayotzinapa y la Casa Blanca, ¿no? Son 2 eventos que, de acuerdo a Proudhon, nos refieren, va a venir un ascenso importante de Morena, ¿no? Hay conflictos internos en el PAN, ¿no? Recuerden que no querían que fuera Josefina Vázquez Mota la candidata en un primer momento, y luego pues hay escisiones dentro del PAN, renuncian, ¿no? Recordaremos, Margarita Zavala se sale, se va por la vía independiente en 2018, en fin, hay conflictos internos muy fuertes en el PAN. Hay una escisión exitosa del PRD. ¿Qué pasa en el PRD? El PRD, pues después de la elección de 2012, donde gana Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y el grupo afín a ellos, hicieron acusaciones y presentaron impugnaciones para anular la elección, de fraude electoral, etcétera. Y entonces un grupo del PRD ya no apoyó este discurso obradorista, y entonces sucede una decisión exitosa del PRD, y entonces Andrés Manuel, con todo su liderazgo carismático, pues lleva a la creación de un nuevo partido político donde lo siguen gran parte de la militancia del mismo PRD. Entonces, pues vean que los 3 principales partidos políticos van a encontrarse dentro de una serie de crisis dentro del periodo de 2012 a 2018, por lo cual, entre otras razones, no son las únicas, pero son las clave, pues nos llevan justo a
el contexto adecuado para que un partido político que no había gobernado, con un discurso fresco, apegado a pues, los ideales populares, etcétera, tenga tanta fuerza, ¿no? Además de que, pues, la histórica demanda de mayor democracia interna, ¿no? Vamos a encontrar que ustedes lo saben muy bien, pero el mayor número de impugnaciones que se presentan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vienen de juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, JDC. Es más, es que sí les voy a enseñar la gráfica porque me gusta mucho enseñarla en las clases. Vean ustedes pueden entrar desde la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean esta gráfica. Si ustedes entran a la página del Tribunal Electoral y bajan, van a encontrar esta parte de estadística electoral. Y aquí en gráficas pueden ver asuntos resueltos por año, sala superior, tabla estadística. Y vean, no, esta no es la gráfica que quería mostrar. Espérate. Oh, perdón. Asuntos recibidos por año. Ay, no, ya me la cambiaron. No, estoy seleccionando mal. No es esta. Vean, del 1 de noviembre de 1996 al 10 de noviembre de 2021, estos son los medios de impugnación que se han presentado, que han sido recibidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y vean cómo el JDC es por mucho el medio de impugnación más presentado. Y la mayoría de estos JDC que se han presentado tienen que ver justo con la democracia interna, con los asuntos internos de los partidos políticos. 61.156 juicios para la protección de los derechos político-electorales del 1 de noviembre de 1996, justo a hoy, el 10 de noviembre de 2021. 25 años de justicia electoral. Y vean esto, sobre todo ha estado enfocada a la justicia intrapartidista. Entonces, pues vean qué importante este dato. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a terminar. Ya vamos a cerrar. Entonces, vean ustedes cuál es el estatus actual de nuestro sistema de partidos. Pues actualmente encontramos que ustedes sabrán muy bien que después del proceso electoral de 2021, redes sociales progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario no alcanzaron el 3% de la votación válida efectiva y que han buscado alcanzar este porcentaje a partir de una gran cantidad de impugnaciones que presentaron. Morena no alcanzó la mayoría calificada, 334 legisladores, para cambiar la Constitución, ni aún con la alianza de Movimiento Ciudadano, en el supuesto caso de que lograra una negociación con este partido político. Entonces, pues en conclusión, seguimos con la pauta para hablar de la continuidad de un sistema de partidos pluralista en nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la integración de la actual legislatura de la Cámara de Diputaciones. Entonces, bueno, aquí les voy a compartir, ustedes ya tienen la presentación, por favor les pido que revisen estas infografías que constituyen el ABC de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el registro de los partidos políticos nacionales en el último proceso que hubo para decidir qué partidos políticos se registraban, ¿no? Entonces, les encargo, por favor, que lean estas infografías y mañana, si tienen alguna pregunta, alguna duda de por qué, ¿no?, a un partido político
se le permitió el registro y a otro no. Mañana lo discutimos. Y bueno, entonces, hasta aquí lo dejaríamos. Les agradezco enormemente su atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. José Jesús López, te escuchamos. Sí, perdón, maestra, para la presentación que nos comenta, ¿en dónde la podemos consultar? Les paso el link de una vez, pero viene también aquí, vean, aquí el material de consulta en la página de la Escuela Judicial Electoral. En la oferta académica le dan en los diplomados, diplomados en Derecho Electoral, y aquí donde está partidos políticos y candidaturas independientes, aquí está la liga, pero yo se las paso de una vez, se las pongo aquí en el chat, para que consulten este ABC de los partidos políticos y vean cuáles son las razones de por qué a México Libre no se le permitió el registro y a redes sociales progresistas y otros sí se les permitió. Si mañana tienen dudas, mañana lo comentamos, porque pues son de las decisiones más recientes que han causado controversia. Bueno, entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Bueno, les agradezco enormemente su atención. Nos vemos el día de mañana para seguir con este tema y profundizar sobre las candidaturas independientes. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todas y a todos. Sí, gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias.